Bueno, vieron ustedes ayer, señores y los televidentes, al presidente de la República estuvo en su departamento en Córdoba, en Ciénaga de Oro, y allí volvió a hablar de un tema del cual ya había hablado el 7 de agosto cuando se posesionó, que es la ley de reconciliación, pero hace ahí un llamado muy importante y dice: quiero meter a los narcotraficantes en estas mesas de negociaciones. Jorge. Bueno, Eduardo, varias cosas. Sobre ese tema siempre volvemos. Ahora estábamos revisando, antes de empezar el programa, que, por ejemplo, en el 2015 César Gaviria propuso una amnistía general para todos. Digo, es la única forma como vamos a llegar a la paz. En el 2020, en el 2021, el expresidente Uribe, cuando se refirió a la Comisión de la Verdad, dijo: es necesaria una ley de amnistía general. Y la ley de reconciliación nacional que propone Gustavo Petro va en ese sentido. ¿Cuál es la preocupación en general? La impunidad, ¿sí? Entonces, una ley de reconciliación nacional no necesariamente implica impunidad, porque entonces se ofrecen varios marcos jurídicos, varias salidas jurídicas. Entonces, por ejemplo, para grupos como el ELN, lo que ya está, la negociación, y seguramente termina en una negociación política. Y lo que pasaría con grupos como el Clan del Golfo o narcos, que hoy ya se discute si todavía quedan narcos puros en Colombia. El Clan del Golfo es un grupo armado ilegal que está metido en el narcotráfico. Es un sometimiento a la justicia, digamos, una salida jurídica similar a lo que pasó con Justicia y Paz. Entonces, no necesariamente reconciliación significa impunidad, pero yo creo que hacia allá tiene que ir la sociedad colombiana, un encuentro y una salida política por un lado y distintas salidas jurídicas para que todos los grupos, incluidos los que están involucrados en narcotráfico, encuentren una forma de sometimiento a la justicia. Oiga lo que dijo el presidente Petro ayer en Ciénaga de Oro. También los narcotraficantes tienen aquí un camino. Se hará una ley de la reconciliación nacional para que todos aquellos y aquellas que hayan sido incursos en la ilicitud, en la violencia, puedan tener un camino y un vivir en esta nación colombiana. Juana, el presidente ha dicho en muchas ocasiones: la lucha contra el narcotráfico ha fracasado. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Usted está de acuerdo? Con el presidente, y no soy la única, ¿no? El expresidente Uribe, el expresidente Gaviria ya lo han planteado y ya lo habían planteado hace unos años, lo que demuestra que es un punto de encuentro de diferentes sectores que han sido contradictores, pero que se encuentran en que la lucha contra el narcotráfico no ha sido lo suficientemente fuerte, que no ha llegado, cero eficaz, y lo que ha pasado es que estos grupos de narcotraficantes se han vuelto más fuertes, ¿no? Y es lo que, por ejemplo, denuncian desde Ecuador, ¿no? Que están en la frontera con Colombia, se ha vuelto para ellos un problema enorme. Lo que denuncian también, que ya se volvió entonces un problema transnacional con México, Ecuador, Colombia, diferentes países que se han unido por el narcotráfico, digamos, estos grupos ilegales, y esto demuestra que la lucha, como se ha dado, no ha sido suficiente, ha fracasado, y que hay que encontrar una manera de ya acabar con esto, ¿no? Claramente esta ley y este camino abierto a los narcotraficantes también tiene que ir de la mano con una serie de negociaciones y discusiones con Estados Unidos para poder llevar bien esta lucha y acabar con el narcotráfico, que se ha vuelto un problema transnacional terrible y muy problemático. Sí, señor. Segundito, esto siempre nos recuerda a las famosas negociaciones que alguna vez se adelantaron en Panamá con los narcotraficantes que pagaban la deuda externa. Yo creo que, como dice Juana, muchas cosas han cambiado en la llamada lucha contra las drogas, muchas cosas han cambiado en Colombia, y un escenario de sometimiento a la justicia de narcotraficantes, porque, ojo, no es una amnistía general para todos ellos, es un escenario posible y deseable. Julio, quienes no están de acuerdo con la tesis del presidente, dicen: mire, el gobierno, el presidente tiene más disposición de hablar con los narcotraficantes, con los grupos ilegales, que, por ejemplo, con el sector productivo. Tal cual, Juan Eduardo. Y pues siento romper la armonía, el consenso en la mesa, pero es que me parece increíble que a unos días, a 2 o 3 días, bueno, la semana pasada el presidente se negó a asistir al, digamos, el principal evento empresarial del país en Cartagena, el de la ANDI, una de las agremiaciones más grandes del país. Pues ayer se muestra absolutamente magnánimo con los narcotraficantes, ¿no? Entonces, ese contraste me parece muy diciente, ¿no? Un sector, un gobierno de cara, de espalda a los sectores productivos y tendiéndole la mano a los ilegales, ¿no? A quienes le hacen daño a los colombianos. Y ahora decían que aquí ha fracasado la guerra contra el narcotráfico. Yo coincido en ese aspecto, pero yo creo que lo que también ha fracasado definitivamente es la idea de ser puros
pusilánimes frente al crimen. Es que venimos desde los años 90 siendo una y otra vez pusilánimes frente a Pablo Escobar, frente a estos, frente a los otros, otorgando beneficios, y eso tampoco de ninguna manera ha traído la paz al país, ni la reconciliación, ni nada de esto que nos promete. Bueno, estábamos hablando y Julio estaba diciendo, para cambiar de tema rápidamente, que el presidente, pues a propósito, le mandó un mensaje a los señores de la ANDI, donde pues no estuvo en la clausura de la ANDI en Cartagena el viernes pasado, pero dijo en las últimas horas, dijo, quiero más impuestos para los industriales y las empresas para fortalecer, Julio, un tema muy importante, el tema de la educación. Le van a brincar ahí seguramente, ¿no? Pues, digamos, esto es otra manifestación del claro sesgo antiempresas que tiene este gobierno, ¿no? En un año en el que la economía está no solamente estancada, sino que tenemos inflación. Lo que llaman los economistas, estamos a punto, o ya estamos en lo que llaman una estanflación, sin crecimiento y además con una inflación altísima. En ese año el Estado está creciendo de manera muy rápida, ya cerca de 30% del PIB lo concentra el Estado, y el gobierno ahora le pide esfuerzos adicionales a un sector productivo que ya está agobiado por los impuestos, ¿no? Colombia... Y seguramente le van a reclamar el por eso. cálculo de impuestos es 60% sobre las empresas de tasa efectiva de tributación. Pedirle un esfuerzo mayor a las empresas, en muchos casos, es llevarlas a la quiebra o a reducir su tamaño. Juana, si usted tuviera una empresa, ¿le parecería chévere la cosa? Esto abre un debate que es muy interesante y necesario en este país, ¿no? Entonces las empresas dicen, nosotros pagamos demasiado y en exceso impuestos, ¿no? Entonces deberían ser las personas naturales las que deberían pagar impuestos. Las personas naturales dicen, nosotros pagamos demasiados impuestos, ¿cómo así que nos van a subir los impuestos? Y esto es un problema y una discusión que ya se ha planteado en este país, y es la cultura de la tributación. En Colombia no hay una cultura de la tributación y de pagar impuestos, ¿no? Siempre hay un rechazo y siempre es un momento muy duro. Yo creo que además de este problema de la cultura de la tributación, hay una discusión que se está desviando y se está dando por donde no debe ser. ¿Qué personas naturales deberían pagar impuestos? Si son las grandes fortunas las que deberían pagar impuestos, que son personas naturales que tienen mega patrimonios, mega posibilidades, y no olvidemos que en este país hay un gran sector de la población que está en la informalidad, entonces no paga impuestos. Bien. Jorge, otros dirán, ¿por qué de la educación no se encarga el Estado como debe ser, como dice la Constitución? Dos cositas. Yo no creo que estemos en un escenario de estanflación. Es decir, la inflación está cediendo, incluso las proyecciones corregidas del crecimiento de Colombia este año va a ser más o menos entre el 2%. Entonces no estamos en un escenario de estanflación. La tercera inflación más alta de la región. Dicho esto, yo creo que primero que todo no se pueden impuestos con destinación específica. Eso está prohibido en la Constitución. Pero yo creo que lo que sí debe pasar es que se debería crear un fondo, una especie de asociación público-privada donde el Estado ponga una plata para inversión en educación, especialmente en tecnología, porque las declaraciones del presidente Petro se dan en el contexto de un premio que recibieron unos jóvenes chocuanos por un concurso internacional de robótica. Digo, si invirtiéramos en educación y en tecnología, entonces que crear un fondo mixto donde los empresarios hagan un aporte, donde el Estado haga su aporte y, por ejemplo, organismos internacionales como la CAF, y financiar proyectos de investigación para jóvenes. Eso sería mucho más interesante y se beneficiaría, digamos, no solo a la sociedad, sino a la propia empresa privada. Tema muy interesante. Tenemos que terminar porque vamos a hacer una pausa para comerciales. Estamos en directo, en el sofá nos encontramos en algunos segundos. Esta es la primera emisión de Noticias RCN. Aquí estamos listos con la mesa ancha para hablar de un tema, señores, que llama mucho la atención. Lo hemos dicho a primera hora acá. La entrega esta noche del expresidente Donald Trump a una cárcel en Fulton, en Georgia, en los Estados Unidos. Juana, estamos, ojo, pues, época preelectoral, ¿no? Bueno, es un fenómeno, yo creo que tiene los ojos del mundo encima en este momento, porque se puede presentar un panorama inédito en Estados Unidos, y es en el caso que Trump sea condenado, puede ser, puede terminar preso y puede ser elegido, estando preso, presidente de la República en Estados Unidos. Entonces, un panorama surgen una cantidad de preguntas de cómo se puede llegar a este punto en Estados Unidos, que cabe la posibilidad de que tengan un presidente que esté preso en el momento
de que gane las elecciones. Julio, pero decíamos ahora, antes de entrar al aire con ustedes, que como es un caso estatal, digamos que más pequeño, es más complicado. Sí, porque a nivel federal él podría, digamos, hipotéticamente, si lo condenan en los otros casos que tiene, autoindultarse, lo cual es, digamos, bastante exótico, pero en este caso, por tratarse de un proceso en el estado de Georgia, estatal, pues las leyes en Estados Unidos funcionan de tal forma que no podría autoindultarse, o al menos no de manera pues muy sencilla. Pero esto, digamos, lo paradójico de todo es que uno pensaría que estas acusaciones, que le tomen la foto de la reseña judicial... Reseñado, es presidente de Estados Unidos reseñado. Lo que uno pensaría es que esto... Con atrás, ¿no? Lo que uno pensaría es que esto lo afecta electoralmente, ¿no? Es como lo lógico, pero al revés, este tipo de líderes populistas, demagógicos, los fortalecen al revés este tipo de acusaciones. Y lo comentamos, esto no solamente pasa en Estados Unidos, no nos creamos de mejor familia en América Latina. En Brasil, más o menos lo mismo. No condenas judiciales, en fin, pero también un presidente con gravísimas acusaciones de corrupción. En Ecuador, la representante de un presidente condenado por la justicia por corrupción ganó la primera vuelta presidencial. Y en Colombia tampoco podemos dar mucha cátedra al respecto, condenados en el Congreso, en fin, en todas las instancias del poder. Que además siguen por ahí dando vueltas. Sí. Jorge, pero uno pensaría que esto puede disparar la popularidad del presidente, que ya la tiene bastante alta, pues todos conocemos cómo es la forma de ser del señor Trump, pero ahora el hombre pues que se entregue en una cárcel en Fulton, en Georgia, puede disparar. Claro, pero en su base electoral, yo no creo que más allá de su base electoral esto lo emocione. Ayer fue el debate de los otros candidatos republicanos y tuvo más audiencia en la televisión, una entrevista que él dio personalmente con el periodista Clarkson. Yo no creo que eso, digamos, los indecisos, que son un poco los que están en el votante mediano, son muy respetuosos de las instituciones. Y entonces yo no puedo estar de acuerdo con Julio cuando pone en el mismo papel, no sé, el caso de Lula y el caso de Luisa González. No, el caso de Trump es muy grave porque atentó contra el procedimiento democrático y quiso desconocer el procedimiento democrático y el triunfo de Biden. Y bueno, por eso es que lo están juzgando. Entonces, digamos, no se puede uno poner en la misma bolsa siempre todos los mismos casos. Son completamente distintos y para el ciudadano, digamos, norteamericano es muy complejo que un presidente en ejercicio haya querido desconocer los procedimientos democráticos y haya iniciado acciones fraudulentas para lograr estos resultados. Es muy distinto a un escenario de corrupción. Señores, muchas gracias. Como el que nos plantea. Señores, muchas gracias. Nos vemos. Es un tema muy interesante porque ya... Mañana veremos la reseña. Mañana veremos la reseña. Otros dicen que puede ser la foto de campaña. Exacto. Gracias por acompañarnos, señores. Mil gracias.